Seguimos en Morón en Llamas, aquí en FM Oeste 106.9, www.fmoeste.com.ar, 46590043. Impresionante la repercusión que está teniendo en las redes sociales la entrevista que hemos realizado recién con Hugo Campañaro, que no es de hablar mucho con los medios y mucho menos con los medios de Morón, pero que nos ha dado 20 minutos de su descanso allí en Coronel Baigorria para recordar con mucho afecto la etapa que vivió cuando estuvo aquí en la institución del Oeste. Y si se trata de hablar de alguien que conoció muy bien a Hugo cuando estuvo aquí en Morón, sin dudas que es Alejandro Julián Méndez, exjugador del Deportivo Morón, quien era el preparador físico del ruso Zielinski, además cuando Hugo debutó en la primera de Morón con 18 años, y que hoy comanda con mano maestra las juveniles del Deportivo Morón. Y ya lo vamos a saludar al Cabezón, que además de ser un extraordinario profesional y alguien que ama a Morón como el que más, es un gran tipo, un gran amigo, así que lo saludamos. Hola Ale, ¿cómo andás, Cabezón? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Bien? Bien, extraordinario. Bueno, esperemos que no haberte levantado de la cama, ¿no, Cabezón? No, porque la verdad que llegué hace un ratito de trabajar, así que recién estoy aterrizando. Tanto que trabajás vos, nos vas a hacer cansar a nosotros. Sí, estamos... A veces nos toca la noche también. Alejandro, bueno, recién hablábamos ahí con Hugo, tuvimos la chance de charlar con él, donde recordaba con detalle muchas de sus vicisitudes vividas aquí cuando estuvo en Morón, que llegó para la sexta, pasó en la quinta. Bueno, vos, alguien muy importante también en la carrera de Hugo acá en Morón, porque, bueno, estabas allí con el ruso Zielinski cuando Hugo da el salto de las inferiores a la primera división, tenía edad de quinta. ¿Qué le podés contar a toda esa gente que nunca lo vio jugar, porque Hugo se fue hace 15 años ya a Europa y hay generaciones de hinchas de Morón que nunca lo vieron jugar con la camiseta de Morón? No hay muchos videos al respecto, no hay, digamos, recuerdos de esa época, pero vos que lo conociste, que lo tuviste como jugador, que lo mejoraste en muchos aspectos y que siempre le hablaste y lo aconsejaste bien, ¿qué le podés contar al hincha de Morón de lo que fue el paso de Hugo acá por la institución? Bueno, en primer lugar, creo que Hugo es una gran persona, y desde chico, cuando, bueno, a mí me tocó llegar al club con el ruso, recién retirado, yo me había retirado hacía pocos meses, y bueno, me tocó estar en una etapa difícil del club, pero que bueno, habíamos comenzado con un selectivo, recuerdo, y con algunos chicos de inferiores, y bueno, ahí me tocó conocerlo. Y yo recuerdo de las primeras, no sé, habrán sido las primeras 2 semanas, hicimos un testeo, algunos test físicos, y bueno, era el viejo saltar y alcanzar. Ahora hay aparatos todos computarizados, pero en aquel momento era con la mano con tiza y había que marcar. Entonces todos saltaban y bueno, pasaba uno u otro, estarían en 30, 40, 45 centímetros el que más saltaba. Y de repente viene Hugo y salta, no sé, 90 centímetros, saltó una cosa, una cosa increíble, porque duplicaba el resto, la verdad que los duplicó. Claro. Bueno, porque nosotros recién llegamos, lo habíamos visto jugar, pero no mucho, bueno, recién estábamos arrancando el trabajo, y bueno, eso me lo acuerdo como si fuese hoy, porque fue impactante ver el salto que tenía, y ahí dijimos, bueno, acá por lo menos físicamente hay un talento, porque tenía una potencia, una capacidad de salto y bueno, la potencia, digamos, la fuerza más la velocidad. Era un tipo muy potente, o es un tipo muy potente, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo lo fue demostrando, porque bueno, terminó de pegar el salto en ese año, ese pasaje que siempre es muy es clave, ¿no? Ese pasaje de ser un jugador juvenil, amateur, a transformarse en un jugador de primera. Él lo hizo en poco tiempo. El primer día ya que tuvo la camiseta, demostró un temple distinto al resto, y bueno, fue por eso que no le largó más. Y siendo muy joven, que por eso era la discusión, me acuerdo que con el ruso y con el negro Ledesman, y otro de los profes, claro, la discusión era si era el momento para hacerlo debutar o había que esperar.
No sé si te acordás de eso, porque Sí. en algún momento, vos que estabas al tanto también, bueno, fue un momento hasta que, bueno, el ruso decidió ponerlo, creo que en un momento... Sí, contra el Boys acá. En el por momento reducir. justo, sí, además porque no estábamos jugando muchas cosas, ese año estábamos peleando, o sea, el equipo estaba en Nacional B y había que pelear en las posiciones de abajo y bueno, la verdad que, bueno, a partir de ahí no dejó de jugar nunca más. Y después compartí otra vez cuando estuvimos con Raúl Pérez. Claro, con el Panadero Pérez, Claro. que fue la última etapa de Creo que Hugo sí. en Morón. Claro. Ahí claro, antes claro. de que él se vaya a Italia. Claro. Y ahí también compartimos plantel. Yo también estaba como profe, así que, bueno, ahí ya estaba mucho más asentado y obviamente ya era el baluarte del equipo y con capacidad de gol. Y bueno, ese empezó a último pasar año, al ataque cada día más. hizo 5 goles ese último año jugando Claro. de defensor, jugaba de Claro. stopper por derecha, Sí, y aún así hizo 5 goles, que bueno, Claro. fue la última etapa de él en Morón. El último Sí. partido lo jugó con Estudiantes de Buenos Aires, ahí en Caseros, un domingo a la mañana, que Morón perdió 2-0 y quedó eliminado. Quedamos y bueno, eliminado, claro. Y Sí, a sí. las 2 semanas estaba viajando a Italia para la Serie A, para el Piacenza. Claro, sí, es digamos, y otra de las características, siempre tuvo una capacidad de aprendizaje importante, que eso es una cualidad que bueno, muchas veces es la que define, ¿no? La capacidad de aprender, de seguir aprendiendo en el tiempo, porque evidentemente él, cuando arrancó, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, rápidamente adquirió un montón de nociones tácticas, y de capacidad técnica que quizás en edades tempranas uno no sabía si las iba a desarrollar, ¿no? Es que era Claro. un jugador completo, pero él siguió incluso hasta los últimos años, donde terminó jugando de líbero. Y ahora juega de líbero, sí, en Por eso, el y Pescara. jugando a la selección nacional, o sea... Sí, también jugó. Bueno, sabés que un día yo estaba hablando con Sabela y con Gugnali, en Brasil, y me decía que se trenzaban en charlas sobre táctica, con Hugo y con otros Claro. jugadores, ¿no? Y Claro. que a ellos los sorprendía, digamos, todo el concepto, digamos, del conocimiento de cómo Hugo miraba los partidos de adentro, como un Claro. técnico más, digamos, del Claro, equipo, claro. y le decía, no, que si nosotros hacemos esto, nos pasa lo otro, y si no hacemos, y con Sabela siempre bromeaban al respecto, y decía, bueno, ¿quiere dirigir usted? Le decía Hugo, Claro. porque digamos, se ponían a charlar y lo sorprendía, digamos, cómo analizaba los partidos, aún estando dentro del campo de juego, ¿no? Claro. Y bueno, sí. Sí, quizás yo lo comparo o los pongo de ejemplo a él y a Pichi Mercier, por ejemplo, también, que en un momento compartimos plantel en el club, que también, digamos, desde el arranque de su carrera al día de hoy ha tenido un crecimiento y Sí. un aprendizaje permanente, porque no, digamos, cuando arrancó no se vislumbraba que sea el jugador, por ejemplo, Mercier, ¿no? Exactamente, sí. Que terminó siendo, pero porque se fueron perfeccionando y bueno, siguieron con la idea de que el aprendizaje es continuo, que no se termina nunca, y esos son los jugadores que realmente, partiendo de lugares, por ejemplo, del ascenso, bueno, terminan en niveles altísimos, ¿no? Claro, y bueno, a veces hablábamos con Hugo de que él empezó, digamos, su entrenamiento real y su aprendizaje real a los 16 años, cuando vino a Morón. Claro, Él nunca había claro. hecho nada antes, no había hecho baby fútbol, no había hecho, digamos, no había desarrollado la técnica, empezó tarde, por eso él siempre dice que todo a él le llegó un poquito tarde. Claro. Él después de los 5 años en Piacenza, cuando vuelve a la Serie A con la Sampdoria, ya tenía 26 años, cuando lo convoca a la selección ya tenía 30, Sí. y él siempre dice que si él hubiera empezado a los 12 años o a los 13, le hubiera ganado un montón de terreno, le Claro. hubiera servido muchísimo ese aprendizaje en el dominio de la pelota, en el aspecto técnico, Sí, porque sí, toda sí, la porque al técnica principio- que él después terminó desarrollando fue, digamos, aprendizaje postrero, ¿no es cierto?, Claro, desde los 16 sí, sí. años en adelante. Sí, no, pero bueno, digamos, lo más importante es tener esa capacidad. Claro. Porque uno quizás desarrolla alto nivel de habilidad y de comprensión del juego táctico, pero posiblemente hay cierto momento en donde eso se frena y
a veces es una cuestión de psicológica, ¿no? Que hay jugadores que no están, o la mayoría de los jugadores no terminan de entender la posibilidad de aprendizaje o la magnitud de todo lo que pueden aprender. Entonces, bueno, se van cerrando de alguna manera en lo que ya tienen o en lo que ya son, y les cuesta mucho abrirse al aprendizaje. Claro. Entonces hay jugadores que 18, 20 años pintan muy bien y bueno, después pasa el tiempo y no siguen progresando, terminan siendo jugadores posiblemente, pero hay otros que quizás en edades tempranas todavía no estaban tan adelantados como le puede pasar a Hugo, por una cuestión también de haber empezado tarde, ¿no? Claro. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que los primeros partidos yo me volvía loco porque no cerraban, le costaba cerrar, por ejemplo. Claro. Cuando estaba el juego en el lado opuesto, claro, le costaba cerrar. Y yo me agarraba la cabeza. Sí, pero en poco tiempo él fue agarrando todo eso y bueno, después hizo un marcador, no solamente en un marcador muy muy confiable, sino que se iba al ataque y... Sí, era de bastante, digamos, en el Napoli sobre todo. Yo creo que en Sampdoria y Napoli Hugo vivió sus mejores épocas en Italia. Tan es así que cuando después de esos 2 años en Sampdoria, que lo compra el Napoli, que lo paga 7,5 millones de euros, cuando el Napoli sale campeón de la Copa Italia, que le gana la final a la Juventus, con Hugo como una de las grandes figuras, ese año la Gaceta dello Sport lo eligió como el mejor central derecho de la Serie A, por lejos, o sea, estaba considerado el mejor defensor de la Serie A, y además... Ese año que tuvo la posibilidad de jugar la Champions, y el Napoli en esa Champions, que tenía un equipazo el Napoli con Cavani, Lavezzi, Hamsik, que era un equipo extraordinario, perdió solo 2 partidos el Napoli en la Champions, y perdió justamente con los 2 que fueron los finalistas, con el Bayern Múnich y con el Chelsea. Entonces... Toda esa experiencia, digamos, nadie llega porque sí a estar 15 temporadas allá y jugar casi 400 partidos oficiales, y salvo la primera temporada, que Hugo fue como un pibito, y que aún así, un mes después de haber jugado con Estudiantes de Buenos Aires, ya estaba debutando en la Serie A contra el Udinese allá, los 14 años de titular en todos los clubes que estuvo. Sí. Y después, bueno, Sabela, que lo lleva a la selección, jugó muchísimos partidos Hugo en la selección, y de hecho, el primer partido de la selección en el pasado mundial, Hugo salió de titular, y si no hubiera sido por una cierta prensa, digamos, que tenemos en la Argentina, que es absolutamente dañina, Sabela hubiera seguido utilizando ese sistema porque era con el que más cómodo se sentía, el de los 3 defensores, los 2 carrileros y todo eso, que acá algunos se empeñaban a decir 5 defensores. El primer partido del Mundial además no fue el mejor. Claro, pero me acuerdo que Sabela, cuando terminó el partido en la conferencia de prensa, dijo, mire, cuando estaba Campañaro en cancha estábamos ganando 1-0, dice. Claro, cuando cambié el sistema nos empataron, dijo. Pero bueno, acá la prensa insistía que tenían que jugar, y bueno, Sabela terminó, digamos, para evitar tener inconveniente, pero si un tipo como ese lo lleva a un Mundial y en el partido inaugural lo pone de titular es porque evidentemente las condiciones se las veía. Sí. Seguro. Y bueno, y en el club tenemos que dar el valor que tiene, ¿no? Muchas veces nos olvidamos, digamos, los problemas que tiene Morón o el hecho de no haber ascendido hace tiempo, que se haya postergado el ascenso tan ansiado, lleva a que, bueno, quizás uno, el club, ¿no? Como institución se haya olvidado o dejado un poco de lado a jugadores como él incluso Perotti que todavía están jugando, Román Martínez, ahora lo tenemos más cerca y él viene más a la cancha, pero son jugadores que han brillado en Europa y que no todos los clubes por eso yo todavía no puedo creer, es un espejo donde se tiene donde hay que reflejarse, ¿no? Obviamente, porque eso demuestra de que se puede, evidentemente se puede, porque si Hugo acá, y aparte sobre todo en la etapa que Hugo estaba en inferiores, donde ni siquiera había un predio de entrenamiento, donde los chicos un día entrenaban en la base y se cambiaban abajo de los árboles, otro día entrenaban en Catán, otro día se entrenaban en Mubancop, o sea, no tienen la facilidad de que hoy tiene Morón con tener un predio allí en Pontevedra que es extraordinario,
barrio. Entonces todo eso todavía no me explico cómo no aprendimos de todo eso, cómo no nos dimos cuenta que el verdadero laburo que rinde frutos es el que se hace en las bases de la institución, ¿no es cierto? Porque muchos clubes lo han demostrado, lo ha hecho Lanús, lo ha hecho Vélez, lo han hecho muchos. No entiendo cómo Morón no lo aprendió, sobre todo habiendo vendido jugadores de un nivel extraordinario como los que vos mencionaste, porque esos tres se han medido en los grandes escenarios de Europa, cara a cara con lo de Diego Perotti, ha sido extraordinario en el Sevilla, en el Genoa y ahora en la Roma. Claro. Entonces, y salieron de acá, entonces, ¿cómo no aprendemos de eso y no nos damos cuenta que es ahí donde tenemos que apostar? Sí, bueno, creo que igual de a poco esa idea, algunos ya la han tomado y bueno, la hemos tomado y bueno, y con todos los muchachos que estamos trabajando hoy en el club, digamos el máximo, lo que más nos motiva es eso, ¿no? Más allá de lo económico y todo, creo que la motivación es bueno, desarrollar el fútbol juvenil de tal forma que el club pueda tener un alto porcentaje de jugadores propios, formados en la institución, que sean hinchas, que tengan identidad, que estén identificados con el club y que bueno, que nosotros estamos seguros que eso tiene dos. Por un lado, conformar un plantel con jugadores del club, bueno, garantiza un montón de cuestiones deportivas, y por otro lado también la sustentabilidad económica, porque bueno, está visto que ahora hace unos meses se vendieron porcentaje de dos de los chicos que salieron, que este año empezaron a jugar en primera, o el año pasado, como Broggi y Pardo, y bueno, y eso le dio un respiro importante al club desde lo económico. O sea que eso, más los chicos que se han sumado ya después de 2 años y pico de trabajo, que ya se han sumado y que han debutado en primera, que son unos cuantos en comparación a, digamos, a los años anteriores, a lo que veníamos produciendo como club. Bueno, eso da un poco de esperanza y además ya demuestra que esto que vos decís, que es la idea de que Morón tiene que promover jugadores de sus divisiones juveniles, bueno, ya es un hecho, porque ya se han vendido y ya han debutado un montón de jugadores que estuvieron a la altura, y que bueno, y que el campeonato pasado y ya con muchísimos jugadores, más de la mitad del plantel corresponden a jugadores formados en el club. A partir del momento desde que los planteles se empezaron a conformar de esa forma, que es más o menos casi un año y pico, hemos llegado a una final y este campeonato estuvo muy cerca de concretarse. Así que creo que bueno, está demostrado ya que el trabajo ha rendido frutos, a pesar de que todavía nos falta un montón, ¿no? Claro. Alejandro, ¿con quiénes están trabajando ahí en las inferiores? ¿Qué otros entrenadores tenés? Vos estás dirigiendo actualmente la tercera división, al margen de... Sí, este año por suerte, bueno, no por suerte, sino que el club tomó la decisión, y además porque Walter Ota también estuvo totalmente de acuerdo, y cuando llegó lo había planteado así, y todo el cuerpo técnico que él dirige, de que juveniles tome también la división reserva, que eso todavía no era así, y bueno, me tocó dirigirla a mí, pero bueno, yo tuve la coordinación de todo el resto, claro, de todas las divisiones. Quizás eso me saque un poco de tiempo, porque también la reserva es muy importante como plantel, y porque ahí es donde los chicos están terminando de perfilar para ver quiénes son los que están ya como para jugar en primera. Pero por suerte nos hemos puesto objetivos que los hemos cumplido, porque han jugado salvo algunas veces que ha trabajado Nico Angelotti, después el resto, todos los partidos los han jugado íntegramente jugadores del club, que son el primer año que sucede. Y bueno, quizás desde la historia de la reserva, cuando antes había reserva, quizás nunca haya pasado en el club, claro, ha pasado, no hay muchos
datos de que eso haya sido así. Claro. Así que bueno, todas esas cuestiones son importantes porque de a poco esta idea de darle más importancia a los juveniles, bueno, está tomando forma. Y por otro lado, porque los chicos realmente están mostrando nivel, no es que se toma la decisión antes y después vemos si los chicos están, sino que los técnicos, tanto Blas, Junta como Walter, han puesto juveniles porque los han visto bien, claro, a la altura, y porque no porque se haya tomado una decisión, que el club haya tomado una decisión previa, sino que realmente se han ganado los lugares, y que en definitiva tiene que ser así. Claro. Los chicos tienen que estar al nivel, y cuando entran tienen que estar a la altura de poder jugar en primera. Claro. Y porque a medida que pase el tiempo y vayan acumulando partidos, todos los chicos que debutaron el año pasado y este año, su rendimiento cada vez va a ser mayor, y los que vayan viniendo a medida que vayan transcurriendo los años, si tenemos la posibilidad de continuar, esto seguramente va a ir creciendo y van a venir mayor cantidad y mayor calidad de jugadores, de eso no hay ninguna duda, ¿no? ¿Qué entrenadores están trabajando con...? Yo me colgué y no importa, pero está el Chino Lara, Coco Cuenca, que está con infantiles, con los más chicos a la tarde, está Coli Herrera, está Oscarcito Ruiz, está Luis Vallejo, Manteca, López, y después está Seba Sibeli, también está en infantiles, con Héctor Rodríguez, también que está con los más chiquitos, y después tenemos a Joaquín Iturrería, que son junto a Lucas Maisten, que ahora están también de técnico, eran preparadores físicos, pero también están de técnico de la novena, que son chicos que han jugado, que han llegado los conozco, a las puertas de la primera, sí, incluso han llegado a jugar algún que otro partido. Y después, el profe Cristian Cetrangolo, que también... Sí, un histórico, un grande, histórico, el profe. Un hincha ferviente. Bueno, Alejandro, te agradezco y un día los comprometo para que vengan todos los técnicos. Acá los invitamos al programa y vamos a hacer un programa dedicado a todos ustedes, para que nos expliquen el trabajo que están haciendo y para darles el lugar que realmente se merecen, porque yo creo que es fundamental. El trabajo de base para mí es fundamental y yo creo que el día que en Morón haya un convencimiento pleno y absoluto de eso, ese día vamos a comenzar a ser realmente grandes. Sí, todavía la verdad que falta, lo que uno aspira, lo que aspiramos nosotros, falta mucho, la verdad que falta mucho. Pero hemos logrado, poner la rueda en funcionamiento, que eso es lo más difícil. Era lo más difícil. Lo más difícil, así que... Entonces en eso estamos, hemos cumplido ciertos objetivos, pero la verdad que sí, aspiramos a mucho más, ¿no? Por lo pronto el año que viene jugar en la A, que ojalá que se nos dé, porque estamos primero en la general, en la tabla general de sumando todas las categorías, que es la que clasifica a primera, así que el objetivo este año es llegar a primera, a jugar en juveniles en primera A el año que viene, ¿no? Bueno, ojalá que se pueda lograr. Bueno, gracias Alejandro, gracias por este contacto y no va a faltar oportunidad de que sigamos charlando Sergio, en nuestro un programa. abrazo para todos y muchas gracias por el llamado. Bueno, muchas gracias Alejandro. Chao. Alejandro Julián Méndez, técnico general de las divisiones inferiores de Morón y un personal